Estamos aquí para que nos presentes este fémur que hay aquí encima de la mesa. ¿Cuánto mide el fémur de este gigante? Mide más de 1 metro y pertenece a un gigante que, dadas las medidas precisamente de este fémur, equivaldría a un señor de unos 4 metros 57 centímetros. 4 metros 50. Y fue hallado en Egipto. ¿En qué año? Sobre los años 90. Sobre los años 90. Aquí tenemos un PowerPoint del gran engaño. A pensar que los oyentes que esto se está grabando, ahí se está haciendo un vídeo, que luego en la web, dinos la web, la gran engaño. www.elgranengaño, o sea, nyo.com/web oficial. Aquí en el PowerPoint dice nos mienten y ahí salen las banderas tanto de la masonería, el Vaticano como Estados Unidos y el ojo que todo lo ve del dólar. Y otra junto a Estados Unidos, que Sí, también es la de Israel. la de Israel. Digo, hallazgos arqueológicos sorprendentes. Gigantes en la tierra. Bueno, de gigantes en la tierra a nivel bíblico ya lo habla la Biblia. Sí, mira, precisamente en el texto que se halla en el libro de Génesis, el primero que encontramos al abrir nuestras Biblias, si nos dirigimos hasta el versículo 4, nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también desde que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por tanto, ya nos dice que había gigantes en la tierra en un principio, porque, de hecho, Dios creó a seres, Adán y Eva, como gigantes, no eran enanitos ni de nuestro tamaño, y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, no lo que algunos entienden que vinieron ángeles caídos a procrear con mujeres de aquí, sino que son los que eran el pueblo de Dios, los que venían de Sem, del linaje de Sem, que siguieron fieles al Señor. Estos eran los hijos de Dios, perdón, de Set, me he equivocado, gracias, y se juntaron con los hijos de los hombres, que eran precisamente toda esa gente que no había querido seguir las cosas de Dios. Vivían separados, pero después se fueron juntando, y también entre ellos siguieron habiendo gigantes, porque todos eran de una estatura que ya veis. Aquí la pregunta es, como dice, los hijos de los dioses, hace como una diferenciación a los de la tierra. Los hijos de Dios, pone. ¿Y los otros que son hijos de quién? Pues ahí está, unos son los que descienden de Set, que siguen las cosas de Dios, y los otros son los que son descendientes de Caín, de los que no aceptaron seguir las cosas que Dios decía. Rebeldes. Estos están considerados hijos de hombres, no de Dios. O sea que la Biblia ya hace una diferenciación siempre entre unos y otros. Hay un pueblo de Dios y el resto. Quedaría como pensando de que las personas individuales que se van separando de Dios van viniendo cada vez más bajitos. Bueno, todos vinieron más bajitos, porque hubo una serie de factores que propiciaron eso. Desde la entrada del pecado hasta después, ya con el diluvio, el cambio de atmósfera y demás. Si los descendientes del pecado allí van viniendo más pequeños, ya no tendría que ver los gigantes a partir de Adán y Eva. Sí, porque científicamente hablando. No, durante un tiempo, hasta 1500 años que transcurrieron hasta el diluvio, la gente seguía siendo enorme. Es posteriormente al diluvio cuando la estatura baja, y recordemos que de hecho cuando salen del arca, tanto Noé como su familia, todos son antediluvianos, por tanto aún son gigantes, y durante un tiempo aún hay gigantes en la tierra, y después van descendiendo, y luego encontramos registros como el famoso caso de David contra Goliat, en el cual aún hay lugares, como los hijos de Anac, que seguían siendo gente de enorme estatura, no tanto como los antediluvianos, pero no estaba mal. Hombre, y es que supongo que nos encogen de golpe. No, claro, es un proceso. Es un proceso. Sí. No es como lavar la lana. Claro. Cuando lavas la lana, el jersey se encoge. No, también hay que pensar en el estado medioambiental del prediluvio. El medio ambiente antediluviano era subtropical, sin lluvia, con neblina, un rocío, tal como explica también el Génesis,
que cubría toda la Tierra y daba la humedad necesaria. Si nos fijamos justo en la zona donde hay una niebla todo el año y hay un clima subtropical, tirando a Mediterráneo, Sí. es la zona de California con las secuoyas, donde están los árboles más grandes del mundo. O sea que hay algo que nos ha dejado Dios ahí en California para poder admirar unas medidas que probablemente sean muy parecidas a lo que tenían en el prediluvio. Pero solo son árboles, porque las personas de allá también son bajitas. Y eso es lo que me hace pensar en estos de los chanterelles que estábamos hablando. No sé si lo pronuncio bien. Estos aviones que pasan y están dejando entre otros minerales, el aluminio están dejando, que no quieran convertir otra vez la atmósfera como una neblina, que es lo que están haciendo, para que puedan volver a venir o bien los gigantes, o como yo tengo mi teoría, ¿no?, de que los extraterrestres necesitan un aire especial para poder convivir aquí, que están puestos en los grandes jefes políticos, sobre todo, tienen contacto con los americanos. Pero bueno, son todo teorías, tampoco nadie ha comprobado nada, y lo que sí hemos comprobado, has hecho una pasada, supongo, del fémur, para que lo vean los que puedan ver las imágenes después. Todos los oyentes de Radio Vilafant las pueden ver después poniendo El Gran Engaño. Podemos ponerlo sí, lo ponéis de pie, ¿sí? y alguien de vosotros que se ponga al lado, por ejemplo, Me pondré yo, que soy alta. Y sí, no, pero el Perchu se puede poner al lado. Imagínate, el Perchu, te encuentras un señor de estas medidas a la calle y bueno, es de impacto, ¿no? Lo podéis ver perfectamente, ¿no? Ya veis que un fémur normal iría prácticamente de la pelvis cadera hasta la rodilla. Esto sería precisamente este trozo. Y mirad qué diferencia, por ejemplo, entre este y lo que sería el mío, Sí. que ya veis hasta dónde llego, ¿no? Y hago casi 1,80 m, o sea que ya veis que... Son 2 y un poco más. diferencia. 2 y un poco más. Es que justamente... Puesto en el suelo, vamos a ponerlo en el suelo, y mirad, si esto es fémur, a mí me llega... prácticamente mi ombligo queda un poco más abajo incluso. Es 1,20 m de fémur. Bueno, aquí en el power vamos a pasar unas fotos. Aquí se ve uno, pero no veo una persona al lado. No la sé ver yo. ¿Hay una persona al lado? No, aquí no. Se ve es que detrás hay un vagón de tren y una escalera gigantesca. Sí, o sea, este personaje que encontraron y dentro de un ataúd, a más, por lo que parece, ¿no? Sí, como un sarcófago. Entonces, a ver, de unido, ¿no? ¿Y cuántos años se le data? Bueno, una cosa es lo que de cuándo se encontró y otra... Se encontró en 1895. Sí, pero ¿de qué edad sería este cuerpo? Vamos a ver. Esto es lo que habéis pasado vosotros. Sí, incluso pone las medidas, que era de un hombre de 3,70. 3,70. Hay un museo de fósiles en el Monte Blanco. Sí, estuve allí en Galveston, Texas. Es realmente impresionante ver los materiales que tienen allí expuestos. Muy sorprendente. Mira, aquí tenemos el fémur. Sí, el gigante. Y está al lado de Joe Taylor, que es el fundador de este museo, y que tuve el placer de entrevistarlo. Él precisamente también conoció a Ron Wyatt, que ya lo presentamos otra vez que estuvimos aquí, como descubridor del Arca de Noé y demás. Sí, que es curioso, ¿no?, de que estén conectados estas personas. Ya veis que va como buscador de oro, los que podéis ver la imagen, que va en plan antiguo. Bueno, esto quedará colgado, si todo va bien, en internet. ¿Cuándo? Pues bueno, las imágenes que estáis viendo estas ya aquí, han salido. Sí, porque lo estuvimos presentando en Granada este fin de semana, en una feria Bionatura. Y allí estuvimos hablando de todo esto y salen estas imágenes. Sí, voy pasando un poco más para que evidentemente, ya veis, que es el mismo que acabamos de presentar aquí, ¿eh? Tenemos que decir que no es de verdadero, es una réplica. No queremos que haya mala interpretación, que tenemos un hueso, porque nos lo vienen a coger rápidamente los arqueólogos, porque no sé por qué regla 3 están negando que esto exista, y nos tenías que dar una primicia sobre este tema. Te dejamos a que nos lo cuentes. Sí, precisamente ha sido allí en Bionatura, en Granada,
cuando estábamos en el stand que teníamos, estábamos presentando todo esto y se acercó un matrimonio de unos 60 años quizás aproximadamente, los cuales nos dijeron que ellos ya sabían de la existencia de esto, de gigantes, porque su hija es arqueóloga y estaba precisamente cavando en un castillo bajo el directorio de unos arqueólogos de esa zona, en un castillo muy cercano a Granada. A Granada, sí. Y que allí desenterraron precisamente un fémur de 1 metro, o sea, un poco más corto que este. Y nos dijeron que sucedió algo, y es que una vez encontrado este fémur, a ellos les dijeron que era, mira, lo dijeron así, a nosotros nos lo dijeron así, era de un moro que era muy alto. Ya sabéis, un moro es la forma de decir que se ha expresado siempre en España la gente que venía de... Los árabes. Árabe, ¿no? Sí. Y lo curioso es que no salió a la luz pública, ni se lo dejaban decir, porque cogieron, lo encerraron, dice, en un cajón con llave y ya no se sabe nada de ese fémur, no se ha querido hacer público. Luego la señora, que era su madre, nos dijo que parece ser que también habían encontrado otros, pero que nada se ha querido mostrar a la luz. Esta chica tuvo un problema después, por lo que nos contó ella, con su jefe, y terminó marchándose de Granada y ahora está en un lugar en Inglaterra trabajando para un museo. Y le hemos pedido a ver si es posible que nos conceda una entrevista para poder documentar todo esto, al menos directamente de su testimonio personal. No sabemos si nos va a decir que sí o que no, porque ya sus padres nos decían, claro, que temen, evidentemente, por su trabajo. Porque ya sabéis que si algo de esto se hace público y va contra el estamento oficial, no puedes terminar muy bien. Nosotros sabemos que hacia los años 40 o así, se encontró una cabeza en Elche, aproximadamente era un cráneo solo, hacía 1 metro y pico de grande, el cráneo, o sea, era un cabezón grande. Y cuando fue requerido que lo mandaran a Madrid, de Elche a Madrid se perdió por el camino. No se sabe por qué, ¿no? 1 metro y pico de diámetro. Sí, un cabezón grande, de persona. De hecho, el gigante que habéis visto antes apoyado como dentro de un sarcófago sobre el vagón de tren, también después de estar itinerante por algunas exposiciones, de repente desapareció y jamás se ha sabido nada más. Gracias a Dios que alguien hizo la fotografía en ese momento y ha podido perdurar, porque si no, ya eso pasa a los anales de la historia y se termina perdiendo del todo. Pero, a ver, para que los oyentes lo entiendan bien, ¿por qué razón se tendría que esconder esto? Bueno, pues porque detrás hay grandes intereses. La teoría de la evolución, evidentemente, a esto no le cuadra para nada, entre muchas otras cosas y objetos que hemos presentado. Entonces, recordemos que esto está moviendo miles de millones de dólares, euros, la moneda que queráis. Y no solo esto. Recordemos que hay una entidad que se dice cristiana, que lleva muchos años existiendo, pero que ellos aceptan la teoría de la evolución. Estoy hablando de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y al aceptar la teoría de la evolución dicen que los relatos de la Biblia, sobre todo los del Génesis y demás, que nosotros presentamos pruebas totalmente documentadas de que fue cierto, ellos dicen que no, que es un mito, que solo son enseñanzas. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no quieren que se sepa la verdad? Porque si esto es verdad, resulta que en la Biblia también habla de ellos, antes de que surgieran, porque las profecías bíblicas también hablan y vaya cosas que dicen. La lástima es que normalmente de eso te van a decir muy poco públicamente. Ya. Yeah. Y como se destaparía a quién rinden ellos tributo, no estoy hablando, atención, del católico de a pie, sino de los estamentos del Vaticano, que es muy distinto. Sí, sí, sí. Y a estas personas no les interesa esto. Eso implica que se define la bestia de Apocalipsis. Claro. Y si se define la bestia de Apocalipsis y se estudia la profecía de los 1260 años y el estamento que lo cumple es la Inquisición, pues entonces ya se ven ahí retratados. Por eso a Ron lo humillaron, y a Ron Wyatt lo humillaron y lo desprestigiaron y hicieron todo lo que pudieron para que pareciera un loco, y así lo están presentando en los reportajes que podéis ver en National Geographic o estos que hacen ahora mismo por la televisión. Y sabéis, si todo esto es cierto, todo esto nos lleva al relato de la creación en el Génesis, de 7 días literales y el sábado de descanso,
Por tanto, echas por tierra que el domingo sea el día de reposo, que es el que siempre han dicho oficialmente, y el que nos van a instaurar dentro de poco tiempo, y esto la gente no lo sabe, y esto es profecía bíblica.